Señores, regresamos con el cuarto bloque aquí en Habla el Pueblo. Y por supuesto esperamos su participación y la participación de la gente de provincias también, porque este es un tema que se inició en provincias de alguna manera, ¿no? Con una frase del presidente de la República, una frase similar al tema que vamos a poner hoy. Vamos a ver cómo lo hemos titulado. Claro, el presidente Ollanta, cuando fue candidato, dijo agua u oro. ¿Qué prefieren? ¿Agua u oro? Lo dijo Cajamarca, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿agua y oro se puede? ¿Por qué nos hacemos tanto problema? Roberto Rojas, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que ante la ausencia de una regulación del Jurado Nacional de Elecciones que impida que los candidatos se despachen a sus anchas y ofrezcan cosas que realmente son inviables y que nos hacen retroceder como país, los candidatos hacen lo que les da la gana. Vemos no solamente a nivel de gobierno nacional, también lo vemos en los gobiernos regionales y se da en todos los niveles de gobierno. Yo creo que lamentablemente el presidente Humala ha jugado a lo que los expertos que conocen psicología de masas saben que se juegan sobre el temor y la esperanza. Los candidatos pueden jugar en base a esos dos argumentos. Aquí, en base al temor, diciéndole a la población de Cajamarca que si se invierte en minería, se quedan sin agua. Y eso lamentablemente después le ha pasado una factura grande no solamente a él, sino también al país. Recordemos Conga, paralizado, recordemos Tía María, recordemos que proyectos importantes, incluso hace poco las Bambas han querido retroceder, un proyecto que estuvo bien elaborado desde el inicio, y creo que el presidente nunca consideró aquellos componentes que permiten desarrollar. Se pueden hacer ambas. Hoy la minería en el mundo, la minería moderna, permite desarrollar esta actividad con el respeto al medio ambiente, con respeto a las comunidades y sobre todo el Estado ya entendió y tiene que entenderlo así, que la inversión social tiene que llegar primero que la inversión del propio proyecto. Ok, ¿qué piensas, Carlos Aguilar? Sí, y yo creo que hay que combatir candidatos que realmente se tornan irresponsables al establecer una serie de ofertas populistas que crean expectativas postergadas, sí, es verdad, pero crean expectativas que después no consiguen cumplir como cuando son autoridades, ¿no? O en el caso de un presidente regional o entre otros cargos. Yo creo que es muy importante pensar en este contexto del modelo de desarrollo económico, principalmente porque tenemos que entender que nuestra dependencia del precio de los metales, ¿no? Nos está llevando a una situación en la que los ingresos del Estado se van a ver reducidos y por lo tanto la política pública, la política social se va a ver mermada por esta situación. Entonces yo creo que es necesaria una responsabilidad muy grande, se le tiene que atribuir a Fujimori, a Alejandro Toledo, a Alan García y al actual presidente, porque ¿qué sucede? El modelo de industrialización hubiera sido sin duda el más pertinente porque es el único que genera valor agregado y no nos torna dependientes simplemente de ser exportadores de materias primas. Muy bien, de los llamados commodities. ¿Qué piensa Así usted, es. doctor Vargasaya? ¿Se puede agua y oro? Esa preguntita de oro o agua ha cobrado vigencia recientemente con motivo de la organización de CADE. Ahí se formuló la pregunta que ha cobrado vigencia, pero nadie ha respondido. Tienen temor, tienen miedo. La respuesta es que las dos cosas. Por eso, oro y agua. Oro y agua. Pero cuando hablamos de oro, ¿qué cosa significa oro? Las minas. Claro. El Perú es un país mineralizado. Es uno de los principales países mineros del mundo. Y la minería significa, si no, cuando menos el segundo o el primer aportante del presupuesto general de la República y el primer que ocupa el porcentaje número 1 en el PBI. Muy bien. Pero un país no puede vivir de oro, de plata, de cobre, simplemente porque la base fundamental de un país es el agro y el Perú es un país agrario. Cuando hablamos de agua, no es del agua de la cocha o de la lagunita o del grifo, no, es el agua del medio ambiente, el agua de la agricultura, el agua que riega los campos, el agua que hace florecer los alimentos, el agua que da empleo. No hay que olvidar que la agricultura genera el 25% de la mano de obra, es el que mayor empleo genera.
y el que significa nutrición o alimentación, etcétera, etcétera. Muy bien. De modo tal que la respuesta a su pregunta, oro o agua, las dos cosas. No, pero mi pregunta es oro y agua. No, oro y agua. Muy bien. Muy bien. ¿Y usted qué dice, Roberto? ¿Oro y agua? Sí, yo creo que fue una expresión en un momento donde quería sacar ventaja. Como te decía, en psicologías de masa se utiliza el temor y la esperanza. Quienes asesoraron al presidente Humala, en ese entonces candidato, le dijeron que esa era la forma de hacerlo. Pero creo que eso realmente juega en contra del país. Efectivamente, la caja fiscal está compuesto por el 60% de ingresos producto de la actividad minera. ¿Cómo vamos a financiar los proyectos de inversión social y los megaproyectos si no tenemos los recursos? Y ante la ausencia de un Estado que diversifique la economía y reconociéndonos como un país minero, deberíamos de repensar este tipo de ofertas para que sean sancionadas o por lo menos sean, el Jurado Nacional de Elecciones en las reformas electorales debe de prever ya este tipo de cosas. O sea, no nos pueden pasar 2 o 3 veces el mismo problema. Y ahora imagino yo que lo primero que te preguntaría a la gente, y lo deduzco de las llamadas permanentes del público, es, claro, como al costado de su casa están poniendo una minera y contaminando su agua, contaminando su río y maltratando su suelo, ustedes quieren minería. Claro, la minería, hay 2 clases de minería, la minería que contamina, la minería que destruye y la minería que respeta el medio ambiente. Las mineras que vienen del Canadá, que son las más importantes, que están trabajando ahora en el Perú, no hacen lo que hacen en sus lugares, en sus países, y no lo hacen porque tienen un Estado que realmente controla, supervisa, un Estado que es fuerte. En esa medida podemos lograr que el ciudadano sienta las ventajas de tener una actividad minera cerca, que sienta la posibilidad de tener salud de calidad, que pueda tener agua limpia, que pueda tener salud, que pueda Sí tener se puede, educación. agua y oro. Es posible. Vamos con unas llamadas telefónicas, venimos luego con el doctor Carlos Santander. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Mi nombre es David Caldas López, DNI 80270384. Mi opinión acerca del tema que están tocando es que simplemente acá falta un principio de autoridad. O sea, lamentablemente no tenemos un presidente. Nosotros hemos elegido un presidente, pero ya sabemos quién es que gobierna atrás de él, ¿no? Entonces, si no hay el principio de autoridad, la gente puede reclamar, puede salir a protestar en contra de la minería. Pero si el gobierno, el presidente, no lleva asesores a los pueblos a indicarles lo beneficioso que es la minería para ellos, entonces iba un grupito como del señor Marco Arana a lavarles el cerebro y decirle que la minería va a contaminar, que va a haber plomo, y si no está el gobierno ahí presente, entonces lamentablemente se suceden los episodios que se suceden pues a diario, pues, ¿no? Lamentablemente el presidente no tiene los pantalones, hay que decirlo con todas sus palabras, para poner el principio de autoridad, ¿no? Y la policía, bueno, al ver que no hay una cabeza, el presidente que tiene autoridad, bueno, pues lamentablemente tampoco hay un plan de contingencia en estos casos, ¿no? Esa sería mi opinión, caballero. Muchas gracias, muy amable, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos, Sí, buenas adelante. noches. Sí, bueno, antes que todo le estamos llamando de Moquegua. Desde Moquegua, Le un habla gusto. Jorge Bautista. Yo soy quien le habla de profesión politólogo. Entonces voy a dar mi opinión de un punto de vista más tema político. Para comenzar, discrepo con el tema que la contamina se puede regular. La minería siempre va a contaminar, para comenzar. Entonces eso no queda en discusión. Pero lo más grave de todo esto es que, si bien es cierto, agua y oro, eso es parte de una mala democracia. Porque cuando se da una mala democracia, entramos a la demagogia. Y la demagogia es pura mentira. Y los políticos, porque no tienen valores, se apegan a la demagogia. Entonces, tocar el tema de agua es un tema muy sensible. Yo que vivo en Moquegua, es una zona minera. Pero lo más sensible y lo más grave es que se pierden los valores. Esos temas debemos tocar. Si bien es cierto, podemos hablar de contaminación, perfecto. Pero es pura demagogia. La política Pero ¿qué de ahora, hacer? los candidatos ¿Cuál de sería ahora su son- respuesta? A ver, amigo, ¿cuál sería su respuesta puntualmente? ¿Qué cree usted? ¿No se puede agua y oro? ¿No hay que hacer minería? ¿Agua y oro No, sí? lo ¿Cuál que es su pasa respuesta? Es que todo es posible cuando hay valores. Ok, perfecto, lo Si se entendí. pierden los valores, ya no se puede, las promesas caen a saco roto. Es verdad. Muchas gracias. Gracias por su llamada desde el interior de nuestro país. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor. Hable un poco más fuerte, por favor, para escucharlo bien. Sí, referente al programa.
Soy el señor Luis Cabello, acá de San Martín de Porres, Lima. Adelante. La minería es un rubro muy interesante que da muchas divisas al Perú. Y este gobierno que ya se va, debía acordar bien la cosa, no entrar en puja, en peleas con los mismos campesinos, ¿no? La verdad que ahí se ha perdido una gran cantidad de divisas que hoy en día no hay forma como recuperar eso, ¿no? Se debía haber acordado con los grandes empresarios mineros y con el campesinado, llegar a un acuerdo noble y llegar a una cosa mejor, ¿no? Porque eso ya no va a trabajo, hay muchos cajamarquinos, porque yo soy de Cajamarca, se han quedado sin trabajo, y ahora ¿quién no va a resolver eso? Este gobierno ya se vaya. Le agradezco su participación, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, bienvenida al programa, la escuchamos. Buenas noches, joven. Joven, mire, al respecto le quiero decir que el señor Sacco Sacconetti es una autoridad en minería, ¿ya? En el Perú, y dice que no hay minería limpia en el mundo, no hay, todas son contaminantes, más o menos, pero son contaminantes. Ahora le respondo al joven que le antecedió a este joven, que llamó, que ya llamado de provincia, el otro que dijo que la minería, que de Cajamarca, el señor Arana le mueve el cerebro, dice, o sea, está diciendo que los cajamarquinos son imbéciles. Oiga, señor, Cajamarca, para que se entere ese señor, Cajamarca es el segundo departamento más pobre del Perú. Entonces, ¿de qué hablamos? Sacan millones de millones los que explotan la minería, pero al pueblo, ¿qué le queda? Pobreza, desastre, Muy bien. solito barato. Gracias por su llamada telefónica. Toda actividad contamina de alguna manera, toda actividad tiene una influencia en el medio ambiente, más o menos, como dice la señora. Carlos Santander. En un mundo ideal, o sea, habría sí, sin duda, compatibilidad, porque nosotros podríamos estar pensando de que el Estado es responsable, cumple con su papel, aplica la ley, hace realmente fiscalización, promueve la preservación ambiental y claro, también podríamos pensar en un mundo ideal de que la agricultura podría realmente tener un valor agregado tan igual como, por ejemplo, las inversiones en el oro. Pero en términos reales, en términos pragmáticos, eso no pasa. O sea, lo que pasa es de que hay una prioridad en términos de hacer caja fiscal, en tener ingresos. Y la prioridad es realmente la minería. Ahora, es una cuestión real, ¿no? No podemos ser irresponsables. Lo que tenemos que hacer es sí hacer una serie de reformas en que el Estado, las empresas mineras, sean nacionales o extranjeras, en que inclusive también los movimientos de protesta, ¿cierto?, asuman una serie de compromisos, porque realmente uno tiene un Estado incompetente que no vigila, no preserva, no promueve la preservación del medio ambiente, no incentiva la prosperidad en el campo, pero al mismo tiempo también tenemos, ¿no es cierto?, empresas mineras que se apoyan en la informalidad, no solamente para evadir impuestos, sino también para poder llevar prosperidad, ¿no?, en las comunidades rurales. Pero como también hay movimientos de protesta que se aprovechan justamente de esta vulnerabilidad del Estado como de el objetivo que tiene una empresa minera, que es el lucro, para promover, ¿no es cierto?, una serie ¿Usted de... considera que hay empresas informales mineras para ayudar a las comunidades? No, estoy hablando en general, de las empresas mineras en general. Tanto, claro, las informales no buscan de ninguna forma, ¿no?, ayudar a las comunidades, ¿no? Estamos hablando de la minería formal, ¿no?, que es la que contribuye realmente a los ingresos fiscales del país, ¿no? La ilegal, obviamente, no hay, pues... destrucción plena. Claro, exacto. Destrucción. Doctor Vargas. La cuestión es, y repito, y eso hay que tomar conciencia. La conciencia es saber si pueden convivir o no la minería con la agricultura, o sea, el oro y el agua. Agua no es simplemente el agua cristalina, agua es agro, y el Perú es un país agrario. Las minas son muy buenas, pero están sujetos al corsi y ricorsi, al flujo de las alzas y bajas. En época de las vacas gordas, los minerales dan muy buenos réditos, pero cuando baja el precio en el mercado mundial, es decir, desequilibra el presupuesto de las finanzas públicas, pero el agro no. La agricultura que crece, el Perú es un país agrario y hay que convertirlo así. La agricultura genera alimentos y no hay prueba en el mundo que los alimentos no sean necesarios todos los días. La población crece en el mundo, hoy tenemos 7.000 millones de habitantes en el globo terráqueo y vamos a tener 10.000 millones, etcétera, etcétera, y va a faltar alimentos. La solución, la salvación del mundo es la agricultura, el cultivo de la tierra.
Por ¿Y eso, qué hacemos con nuestros minerales, doctor? ¿Ah? ¿Y qué hacemos entonces con nuestros por eso, minerales? mientras los minerales tengan buen precio en los mercados, aprovechémoslo, pero que convivan al mismo tiempo con la agricultura para que quede un rédito. Ah, eso me Porque queda el claro. rédito de alimentos, la agricultura de alimentos, pero además genera el 25% de empleo. Es decir, no se puede prescindir sobre cuestiones demagógicas. Bueno, señor, yo prefiero la mina porque da plata. La mina da plata mientras los minerales Estén a un buen precio. tengan buen precio. Que ha sido lo último de la historia. Sí, Hay una algo cuestión que hay que tener mucho cuidado, que la agricultura también intensiva también contamina. No hay Todo que actividad contamina, ¿no? Claro, o sea, no hay que olvidar, porque ¿qué sucede? O sea, agricultura en gran escala, en la perspectiva de poder obtener similares ingresos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la minería, que yo creo que en el Perú es imposible, porque el 5% del territorio peruano es realmente cultivable, no más, o sea, no ¿Cuánto? somos 5% Está del usted país. equivocado. Bueno. El Perú es un país agrario. El Perú actualmente no llega al 5% en el aprovechamiento de las tierras, pero toda la costa peruana es hábil para la agricultura y gran parte del Ande y más o menos el 70 u 80% de la región amazónica. Aquel que dice que la región amazónica, por ejemplo, no sirve para algo, está totalmente equivocado. Yo asistí a un congreso mundial en Londres donde la FAO dejó demostrada que no existe sobre el globo terráqueo un solo centímetro de tierra que no sea apto para la agricultura. Muy bien, de diferente tipo, pues, ¿no? Claro Pero que ahora sí. tecnológicamente Por imagino que... supuesto. Ahora, que sea contaminante es otra cosa, para eso está la tecnología. Permíteme mirar una llamada rápidamente para que el público participe y regresamos con ustedes. Hola, buenas noches. ¿Aló? Le escucho muy bajo, por favor. Buenas noches. Sí, ahora Aquí sí, buenas Slay noches. Matarane, de Slay Matarane estoy llamando. Sí, adelante, Aló, bienvenido. Aquí de Slay Matarane, quiero saludar al pueblo peruano. Aló, sí, aquí de Matarane, Slay Matarane, estamos llamando. Saludar al pueblo peruano, que estamos en la campaña política, que la campaña política hoy día es simplemente una burocracia, que es un atraso para nuestro Perú, porque simplemente lo que postulan son los que están acostumbrados de estar en la política toda la vida y quieren reinar ellos nada más. Y el Perú está totalmente atrasado y está totalmente a pique por grandes mafiosos que existen en Ciudad Lima. Los mafiosos, la mafia es el que domina a todos los políticos y por eso que el Perú está fracasado, porque el Perú es rico, tenemos minas, tenemos cielo, tenemos mar, tenemos todo, pero sin embargo somos pobres. Eso quería comentar, amigos de la prensa. Ok, muchas gracias. Gracias por su participación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas Estoy noches. contento y estamos contentos porque mañana va a ser una fiesta muy grande acá en Los Olivos. Gracias a Dios. Gracias. Porque la verdadera, como se llama, la justicia hace Dios. Porque nosotros hemos quedado sin plata, sin casa, por motivo de estos señores gobiernos de turno que han pasado. 25, 30 años hemos quedado sin nada. Ahora, tratando de oro, o el agua, el oro solamente se llevan los señores, los que están en el gobierno. Pero en cambio, el agua necesitamos todos para poder cultivar para nuestros animales que están, como se llama, mantenidos por la naturaleza. Y tenemos la selva. La selva es una de las grandes riquezas que nosotros tenemos que buscar, así como dicen los grandes científicos, todo el tiempo está verde. Y ahora con el nombre de árbol está muy bien. Dios nos va a bendecir en gran manera. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, Aló, bienvenida. Buenas noches, señor. Sobre el tema. Señor, yo me quedo con la idea del señor Saya, porque todo en esta vida no es mina. Hay mucha gente que dice la mina, la mina, la mina. Pero ¿la mina para qué? O sea, si las empresas mineras han dejado para el país, han dejado más pobres, más envenenamientos, ¿qué han dejado? Yo pienso que más se debe dar impulsar a la agricultura. ¿Para qué? Para que la agricultura dé salud, señor.
Entonces yo pienso que hay mucha gente que debe pensar eso. Gracias. Ok, a usted las gracias por su participación en el programa. Roberto. Sí, bueno, yo creo que la agricultura es importante, pero así como la agricultura hoy te genera puestos, mano de obra intensiva, también está la pesquería, está el turismo. El Perú es un país bendito, tiene centros históricos realmente que podrían ponerse en valor a efectos de que mucha gente pudiera venir. Pero tú hiciste una pregunta, Pepe, me pareció sumamente pertinente e interesante. Dijiste, bueno, ¿cómo solucionamos el tema? Porque creo que todos estamos de acuerdo con sus más y con sus menos del diagnóstico y de cuál es la situación. Pero el problema no es entrar a detalle solamente entre lo que dijo el presidente del oro o el agua, ¿no es cierto? Este es un tema mayor, este es un tema de la irresponsabilidad de los candidatos de hacer el todo por el todo para ganar elecciones. Entonces, tenemos que un presidente como García, por ejemplo, que dijo que no iba a firmar el TLC y lo firmó, que dijo que no iba a haber service y lo hizo. Fujimori le pasó al ex candidato escritor Mario Vargas Llosa, le preguntaron unos días antes de las elecciones si iba a ser un shock y él, muy honesto, le dijo al país, sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer un choque económico. Le preguntaron a Fujimori, Fujimori dijo nunca, jamás. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Entonces, si nos vamos al cómo solucionar, yo creo que es importante establecer algunas pautas. Creo que el Acuerdo Nacional nos puede dar la posibilidad de entender que hay políticas de Estado que hay que respetar, que no nos podemos salir porque se nos ocurre, que hay que buscar consensos antes de tomar decisiones unilaterales o populistas o demagogas. Y creo que también el Jurado Nacional de Elecciones, insisto, debería de establecer ya una reforma electoral a través del Congreso o a través de un referéndum donde los candidatos tengan sanciones por ofertas políticas irresponsables en el cumplimiento de su función. Acá hay dos cosas que nunca se cumplen, ¿no? Y por las cuales no se sancionan. Los acuerdos políticos y las promesas tampoco, ¿no? Ninguna de las dos se cumple. Don Carlos Santander. Sí, no deja de ser una oportunidad importante para el país discutir estas cuestiones. Claro, los candidatos hacen sobreofertas que después sin duda llevan, ¿no?, al disgusto del electorado, ¿no?, al desencantamiento, ¿no?, por la democracia y a la devaluación de la política. Pero no deja de ser importante que, como por ejemplo este medio de comunicación, que coloque en la agenda de la opinión pública que esta temática es muy importante. Ahora el asunto es de que la opinión pública tiene que saber realmente qué candidato está llevando con mayor seriedad o qué candidato no lo lleva con seriedad esta temática que es prácticamente el eje central, ¿no?, del destino del país. Principalmente porque, como muy bien se expone, ¿no?, hay un debate, ¿no?, o sea, si el país es agrícola, si debería tener vocación de minería. Yo pienso que nosotros nos hace una falta muy grande aún la cuestión industrial. Yo creo que lo que sí realmente robustecería al país no solamente es la agricultura o la minería, pero sí sería fundamentalmente la industria, porque la industria de cualquier forma genera un valor agregado diferenciado con relación a una simple materia prima o a la simple, por ejemplo, producción de un espárrago o cualquier otro producto. Agroindustria, ¿no?, es importante. La agroindustria sin duda es muy importante, ¿no?, porque se requiere de... Claro, porque la industria lo que hace es invertir en las personas justamente para que puedan producir, ¿no?, calidad. Da puestos de trabajo. Doctor Vargas, al minuto final. Efectivamente, cuando se habla de agro, es agroindustria y todo, naturalmente. Muy bien. Un televidente ha dado en clavo con una magnífica figura, cuando dice, los minerales son aleatorios, sirven cuando están con buen precio, pero además, ¿quiénes se llevan? ¿Quién controla las grandes riquezas millonarias de los minerales? Bueno, se llevan, termina la etapa y se acabó el asunto, pero el agro, las tierras quedan, esas no pueden ser llevadas nunca. Y repito, mire, quiero un buen ejemplo para demostrar, porque con ejemplos se muestran las cosas. En el Perú tuvimos un gran drama, con un departamento aislado y dominado por el terrorismo, el narcotráfico, la cocaína, etcétera, que se llama San Martín. Un departamento de 58.000 kilómetros cuadrados de extensión superficial.
un departamento perdido. Hoy día es el ejemplo en el país. Muy bien. Departamento agrario, donde se exporta café, cacao, Correcto. algodón, etcétera, etcétera. Muy El bien. agro, por eso termino a su pregunta. Rapidito, las porque dos tenemos que irnos cosas. ya. Las dos cosas. Agua y oro. Y agua. Muy bien, hay que Sí, saber cómo hacerlo nada más. Señores, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Es tu porvenir.